No te olvides, 7011 7002 765 71 875 para este espacio. Le voy a dar la bienvenida, está con nosotros ya en la cabina número 2 de la radio en vivo el doctor Eduardo Canaza, que nos acompaña por segunda vez. Doctor, ¿cómo está? Buen día y bienvenido a la radio de CAEM. Muy buenos días, gracias por la invitación y bueno, dichoso de volver a acompañarlos en esta jornada. No, doctor, para nosotros es un gusto tenerlo y sobre todo un tema tan importante para nutrir a las personas, ¿verdad? Un poquito más se puede pegar el micrófono para que las personas puedan escuchar muy bien. Doctor, sabemos que el modus de vivir en este tiempo es natural, el tema de los alquileres, los anticréticos, y aún hay un tercero que ya es interesante, que se llama un mixto. No se lo escucho, o sea, es un mixto de anticrético y alquiler, ¿no? Aquellas personas que no cuentan con un bien propio, pero es importante saber los consejos y las recomendaciones legales que tenemos que tener a la hora quizás de ir a vivir o cambiar de vivienda y buscar un anticrético o un alquiler, ¿no? Doctor, a ver, arranquemos. ¿Qué es lo que necesitamos antes de poder nosotros hacer o ir a vivir a un lugar nuevo? Ok. Vamos a partir indicando que ambas modalidades, tanto la anticresis como el alquiler, son contratos, entonces involucra tanto derechos como obligaciones a las partes, ¿no? Vamos a partir primero por lo que es el contrato de alquiler, que en este caso hablamos de bienes inmuebles que van a ser arrendados por un propietario, por un titular, a una persona particular. Hace un par de semanas hablábamos de la importancia de la titularidad de los bienes inmuebles, ¿no? Entonces, vamos a partir desde ese principio. ¿Ya? Para el contrato del alquiler, lo que tiene que verificar la parte interesada es, nuevamente les repito, la titularidad, y eso se acredita con el folio real, ¿no? ¿Ya? Entonces, pongámonos un ejemplo, que tú eres el propietario, tú me dices, sí, tengo un ambiente, un departamento, una tienda, una galería en alquiler, yo soy la persona interesada, a mí me corresponde verificar la titularidad del bien inmueble. Entonces, les reitero, basta con apersonarse a derechos reales con este numerito de folio real, sacamos una información rápida, acreditamos la titularidad de la persona. Entonces, si se cuenta con ese documento fundamental, podemos llegar a suscribir el contrato de alquiler. Ya los plazos los establecen ambas partes voluntariamente. Generalmente se hace por un año voluntario y un año forzoso, pero es a petición de parte, ¿no? Según su conveniencia, por decirlo así, ¿no? Las recomendaciones que podemos hacer para este contrato de alquiler, uno, ya partimos indicando que es la verificación de la titularidad de la persona, porque caso contrario el contrato no tendría ninguna validez, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Pasa que en una casa el titular es el papá, ¿ya? Pero son los hijos los que quieren arrendar el bien inmueble o un departamento o una tienda. Y la persona interesada dice quisiera firmar el documento con el titular. Y los hijos les responden que, bueno, ellos tienen la facultad. Sin embargo, son hijos, efectivamente, pero no son los titulares legales del bien inmueble. Por lo tanto, no son capaces de suscribir ningún tipo de documento, a menos que tengan un poder notarial. Exactamente. Caso contrario, como les digo, no tiene ningún efecto valedero su contrato. Y ahí es donde lamentablemente la gente tiene los inconvenientes, sobre todo por el resguardo de su dinero, ¿no? Generalmente en contratos de alquiler se establece un canon, o sea, un monto mensual que se debe cancelar, y se establece un monto de garantía, ¿no? Que se tiene que dejar para el cumplimiento de esta obligación. Entonces hay un poquito la susceptibilidad, ¿no?, de las personas, sobre todo por el resguardo de su dinero. Claro. Lo que tienen que hacer las personas interesadas es apersonarse donde un abogado y redactar un buen documento donde se establezcan las cláusulas, sobre todo que salvaguarden su dinerito. En este caso, la garantía, por decirlo así, ¿no? Y una recomendación que yo generalmente hago cuando hago la suscripción de documentos de alquiler es que se tomen fotografías del ambiente donde se va a alquilar precisamente, porque en una de las cláusulas del contrato se establece generalmente que
correrán algunos descuentos si es que hay algún deterioro del bien inmueble. O sea, que se entregue así como les han entregado. Exactamente. ¿No? Entonces, para resguardar y bueno, beneficiar tanto al propietario como al que va a alquilar el inmueble, unas fotografías, hoy tenemos la tecnología a nuestro alcance, unas fotografías, acudimos ante un notario de fe pública para convertir ese documento en documento público y adjuntamos las fotografías para que en el momento en que se disuelva el vínculo contractual, o sea, termine el alquiler, se pueda devolver los ambientes en el estado en el que se los ha encontrado, y si es que ha habido algún deterioro, entonces se acredita de manera idónea con las fotografías sobre todo, y así cada parte, digamos, se retira en paz y tranquilidad, ¿no? Eso es con respecto al alquiler. Al alquiler. Dígame. Antes de pasar al anticrético, no sé si doctor va a pasar, pero me gustaría conocer algunos siempre conflictos que ha habido con respecto al alquiler, ¿no? Personas, por ejemplo, que no, por un lado, pongamos el que alquila, no paga los alquileres, ¿no? Y ha habido cuántas escenas donde los dueños tienen que acudir a la fuerza, a la autoridad, para que las personas que están ahí de inquilinos puedan desalojar, ¿no? Esto, ¿cuál debería ser la estructura o lo legal, doctor, de un dueño de casa, en este caso, capaz por una persona que no era, si se quiere, aún una persona pacífica, una persona que de repente no está cumpliendo con las normas del lugar, etcétera, y quiere deshabitarlo de repente, ¿no? ¿Cuál sería lo correcto? De lo principal, de la redacción del documento, es muy fundamental que se tomen en cuenta las cláusulas que van a ir insertadas en el documento. Están las causales de rescisión de un contrato, ¿no? No olvidemos que todo contrato tiene que ser lícito, porque si no, carece de legalidad, ¿no? En este caso, hablemos primero del propietario. Ya en el documento, salvaguardando sus derechos, se podría establecer las cláusulas de rescisión, y entre ellas causales, por ejemplo, prohibiéndose el consumo de bebidas alcohólicas, por decirlo, o el buen comportamiento, o una de las causales de rescisión podría ser el no pago del alquiler por, 3 meses consecutivos, y ya automáticamente el contrato quedaría sin efecto, ¿no? Pudiendo el propietario, teniendo la facultad de poder realizar el desalojo correspondiente sin reclamo ulterior de la persona que ha alquilado el bien inmueble, ¿no? Todo corresponde de acuerdo a la estructura que esté redactado el documento, precisamente para salvaguardar los derechos tanto del propietario como de la persona que va a estar en... Y si en el caso la persona es una, vamos a poner, ¿no?, dura, ¿no?, a pesar de eso decide quedarse, se empecina y a veces llegan a los golpes, ¿no?, llega a conflictos ya físicos, ¿no? Pero antes de aquello es lo que no se quiere. ¿Qué debería de hacer el dueño de casa? Si en el contrato se establecen las causales de rescisión y le faculta al propietario para iniciar inmediatamente el desalojo, él lo puede hacer de manera inmediata, ¿no? Tendría la facultad para desalojar a la persona que ha incumplido el contrato. Y bueno, lamentablemente estos casos son muchos, se pueden ver en infinidad de casos. Lo que no se quiere es llegar a la violencia, ¿no? Exacto. Un ejemplo le voy a poner. Cuando hay una persona empecinada en permanecer en el lugar pese a que se ha culminado con el vínculo contractual, o bien se puede acudir a la vía judicial o de manera personal, todo dependiendo del contrato. Con un notario de fe pública podría realizar el desalojo, haciendo un inventario de las cosas que se encontraban en el bien inmueble, cosa de que no haya excusa o algún reclamo de que algo se haya perdido o que se haya perjudicado al inquilino en este caso, ¿no? Se podría realizar de esa manera. Lamentablemente, si se llega a hechos de violencia, lo único que queda es recurrir precisamente a la vía judicial, ¿no? Lamentablemente hay casos así. No podríamos, digamos, dar un consejo, digamos, de cómo el propietario salvaguardaría en esos casos, ¿no? A ver, doctor, avancemos. A ver, el tema del anticrético. Ya.
Nos faltan por tocar 2 puntitos. Has tocado un punto muy importante: el alquiler, el anticrético y el mixto. Que decías, el mixto, ¿no? Sí. Vamos a ir primero por el anticrético. El anticrético también es un contrato que se realiza entre ambas partes, ya, pero por su naturaleza tiene características distintas, ya. Sobre todo en cuanto al monto de dinero y la devolución del mismo. Partamos con la suscripción del documento. Hace tiempo les mencionaba que el documento idóneo para estos casos es realizar no un documento privado, sino una minuta. En este caso tendríamos que realizar una minuta de anticrético entre ambas partes. Entre el titular, una vez acreditado su derecho propietario, se firma una minuta de anticrético. En este caso del anticresis, lo que se recomienda y lo que se tiene que hacer es acudir ante un notario de fe pública, porque se manejan generalmente montos altos de $5,000, $10,000, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en una notaría de fe pública, lo que les van a extender es el testimonio. Es un testimonio que les van a extender por la protocolización del contrato de anticresis. Y además, en una notaría de fe pública les van a extender este formulario. Este formulario es el que se registra en derechos reales el contrato de anticresis, ¿no? Donde están redactadas las generales de ley de ambas partes, el monto del dinero que se ha dejado por anticresis y la vigencia del contrato, ¿ya? En ese entendido, lo que se hace en estos casos es registrar en derechos reales este testimonio. ¿Para qué? Se va a anotar en el folio real, ya, aquí tenemos el ejemplito, en uno de los asientos, se va a registrar este testimonio precisamente, esta obligación, ya. El dinero, por decirle, va a ser de $10,000 por el anticrético de un departamento. Entonces, el titular del bien inmueble está obligado a devolver este dinero una vez haya concluido el vínculo contractual, ¿no? Lo que pasa es que generalmente, y se ven muchos casos, que la gente llega a suscribir solamente documentos privados, y esto no tiene ninguna validez, porque uno no se está cumpliendo con las formalidades que requiere el Código Civil en este caso, ¿no? Para la suscripción de este documento. Entonces pasa también casos como en los casos de alquiler, que lo suscriben quienes no son titulares del bien inmueble y el contrato no tiene validez en esos casos, ¿no? Lo que se tiene que hacer es eso: contar con la minuta, acudir a un notario de fe pública para que obtener el testimonio y además el formulario de registro en derechos reales, ¿no? Aquí hay un tema muy importante y yo les recomiendo a las personas que suscriben también contratos de anticresis mucho cuidado con las cláusulas que tienen redactadas en el documento, ¿no? Porque sobre todo a mí me piden cómo puedo salvaguardar mi dinerito. En este caso hablemos, por ejemplo, de $10,000. Entonces se establecen cláusulas de beneficio para ambas partes, pero sobre todo para que se garantice la devolución de este dinero a la persona que ha entregado una vez haya concluido el vínculo contractual, ¿no? Y de la misma manera para el propietario, que si hay algún deterioro o algo por el estilo dentro de su inmueble, que se lo pueda resarcir económicamente, ¿no? De esa manera es que se tendría que realizar el contrato de anticresis. Perfecto. Bueno, a ver, tercero más, doctor, ese mixto que le mencionaba. El mixto que, ¿no?, generalmente habla la gente, ¿no? Al momento de venir donde un abogado, donde un notario: doctor, queríamos hacer un contrato mixto de anticrético, monto de anticrético y un alquiler. Así es. Les tengo que informar que eso es legal. No es valedero. No es legal. El Código Civil lo establece claramente, que no tiene ninguna validez los contratos mixtos, llamamos. O tiene que ser anticrético o alquiler. No tiene ninguna validez. No es legal, entonces, doctor. No, para nada. El alquiler es legal. Sí. ¿Anticrético? Es legal. Es legal. El mixto, no es legal. No corresponde. He visto, sí, lamentablemente que tienen documentos aparentemente mixtos, pero no tienen ninguna validez, no tienen ningún efecto jurídico. O sea, no hay una seguridad, ¿no? Que el dinero se guarde, la garantía, o en este caso la parte del anticrético. Exacto. Bueno, la realidad muchas veces de todos, ¿no?, es las personas
es de que de alguna forma el mixto trata de equilibrar un poco la balanza de la economía, ¿no? Tanto también como el alquiler o el anticrético. Pero bueno, el doctor nos menciona, amigos, que no es legal el tema del mixto, jurídicamente o legalmente, ¿no? Con papeles no se puede tomar en cuenta eso, pero existe, ¿no, doctor? Lamentablemente sí. Hace tiempo les hablaba hace un par de semanas hablaba de los cuidados que debe tener una persona al suscribir documentos, ¿no? Sí. En este caso, les reitero, no tienen ningún efecto esos contratos mixtos como generalmente se los conoce, ¿no? O los documentos privados solamente, en este caso de anticrisis, ¿no? Es así. A ver, 70 11 70 02, usted sabe, 765 71 875. Mensaje de texto, mensaje de WhatsApp también. Dice: estoy alquilado en un piso, pero he encontrado otro que se ajusta más a mis necesidades. No obstante, aún me quedan 2 años de contrato. ¿Puedo rescindirlo? Correcto. Sí, si dentro de su contrato se encuentran las causales de rescisión y entre una de ellas se encuentra por acuerdo mutuo de ambas partes, sí se podría establecer que ya no se quiere continuar con el vínculo contractual, ¿no? Generalmente esto se trata más con la voluntad de ambas partes, ¿no? Porque si está alquilando o está en anticrético en algún bien inmueble, es deber de la persona que está en ese momento informar al propietario de esta situación para que también el propietario pueda tomar sus recaudos, ¿no? Reunir el dinero, la garantía o el anticrético para poder devolvérselo, ¿no? Es más cuestión de voluntad, pero sí se puede. Perfecto. 70 11 70 02. Muchas veces he querido alquilar un departamento. Lo he visto por internet. Pero mi pregunta ¿es legal las comisiones inmobiliarias? Las inmobiliarias precisamente trabajan de eso. Si están legalmente establecidas como empresas, pues sí, ellos están facultados para cobrar un cierto monto, ¿no? Porque están trabajando de eso. Como les digo, si están acreditadas legalmente para ejercer esa función, esa labor, sí están acreditadas. Pero me indica la misma persona, escribe, a ver. Pero las comisiones es un robo, ¿ves? Porque llegan hasta cobrar hasta 2 alquileres de comisiones. Aquí hay un detalle muy importante que lo estaba omitiendo de los contratos de alquiler. ¿Ya? Y en este caso, cuando hablamos del alquiler de bienes inmuebles, sean departamentos, casas, tiendas, galerías, etc. El propietario, al estar recibiendo una remuneración por ese alquiler, está obligado, 1, a registrarse en el padrón de impuestos nacionales, 2, a emitir la factura a quien está alquilando este bien inmueble, ¿no? Eso se debería pedir, ¿no? Porque salvaguarda de cierta manera los derechos en este caso del inquilino. Y el inquilino está en su derecho de exigir la factura que corresponde al pago del canon del alquiler. Bien, a ver, tenemos una llamada, no sé si es para el tema. Esto del anticrético, por favor. Adelante, un poquito bájale el retorno de su radio, así vamos a tener una mejor fluidez. ¿Su nombre, por favor? ¿Aló? ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Lucía Almanza. Lucía, adelante, el doctor te Mire, escucha. yo tomé un departamento en anticrético hace 4 meses. Me entregaron el departamento, pero la situación es de que el departamento me decían que era nuevo a estrenar, pero entraba el frío de todo lado. Entonces yo me quejé a la dueña y le dije: no se puede dormir ahí, es mucho el frío. Nunca hemos podido vivir hasta 3 meses que he hecho hacer miles de arreglos en ese departamento. Recientemente ha entrado a vivir mi hija y no sé cómo se puede solucionar esto, porque no es desde la firma del contrato que hemos tomado el departamento, porque hemos hecho hacer miles de arreglos, he hecho poner cortinas, todo para que no entre el frío.
y no sé cómo se va a poder solucionar eso con la dueña, porque he sido como su empleada realmente, ¿no? Que hágalo arreglar entonces usted, que haga esto, y perdiendo todo el día de mi tiempo, y yo también tenía que trabajar. Ese es mi problema, no sé cómo me puede orientar el señor que está hablando de estos problemas del anticrético. Muchas gracias. A ustedes las gracias por la consulta. Doctor. Lo que entendí de este caso es que primero ya suscribieron un contrato de anticrético. Les recomiendo a la señora que vea las cláusulas y los términos que están redactados, ¿no? Su contrato, para empezar. En el caso específico de las mejoras que ha realizado ella dentro del bien inmueble en cuestión, Sí. tendría que hacer ella una cuantificación de todo lo que ha invertido, todo lo que ha gastado en las mejoras que se han hecho en el inmueble, y Ya. la propietaria está en la obligación de devolverle el dinero que... Todo el gasto que ella hizo. Exactamente. ¿En por qué las momento mejoras. tendría que devolverle? Cuando lo solicite en este caso la anticresista, ¿no? Cuando, O al momento aunque no esté en las cláusulas de su contrato. Sí, por eso le mencionaba, hay que revisarlo el contrato, porque dependiendo de eso es que se tiene que hacer o una petición o se tiene que hacer un nuevo contrato, o si no se ha hecho, se tiene que formalizar el contrato de anticresista, que es lo que le sugiero a la señora, ¿no? Mucho ojo, les reitero, con la suscripción a veces hay cláusulas ambiguas que más que beneficiar perjudican a las personas, ¿no? Pero en este caso específico, Sí. la señora está en todo su derecho de exigir la retribución del dinero que haya invertido para la mejora del bien inmueble. Bien. 7011-7002. Si estoy alquilado, ¿a quién le corresponde el pago de las pequeñas reparaciones que haya que realizar? ¿Me reitera la pregunta? Si estoy alquilado, ¿a quién le corresponde el pago de las pequeñas reparaciones que haya que realizar? Al quien se encuentra en ese momento en posesión del inmueble, en este caso del Al inquilino. Exactamente. Este detalle de los pagos, se escuchaba esto, doctor, decía, ¿no? Si tú estás en alquiler, me corrigen, no sé si estoy bien, los daños y todo aquello le corresponde al dueño, decía, ¿no? Pero si tú estás en anticrético, todos los daños le corresponde al que está tomando el anticrético, ¿no? A reparar. No sé si esto es legal, doctor, o yo estoy cambiando el orden de esto, pero lo escuché muchas veces. En realidad lo que tendría que hacerse, parto nuevamente desde la suscripción del contrato. Uh-huh. Ahí se establece generalmente que la persona que va a ser quien va a ocupar el inmueble en cuestión es responsable del cuidado, del mantenimiento y de las reparaciones si es que hay algún daño de cualquier parte. Sea alquiler o anticrético. Sea alquiler o anticrético. No le corresponde al dueño. No, porque al momento de tomar posesión del bien inmueble, esa persona es responsable del cuidado. Pero un ejemplo, doctor, y perdone que insista. Sí. No ¿Qué tal de repente, no sé, se ha verificado por parte del que está tomando el anticrético o de inquilino que todo está bien, pero de repente pasa una semana, ¿no? Como la señora dice, bueno, no sabía que era frío, dice, ¿no? Pero se rompe algo, el grifo, se dañó la tubería X, y no se dieron cuenta que ya estaba casi, no sé si en las últimas, como puede suceder, ¿no? ¿Qué pasaría en ese caso? A ver, en este caso, les reitero, desde la fecha de suscripción del contrato, hay que ver específicamente qué lugar se está tomando como alquiler, como anticrético, ¿no? Y la persona que lo toma es responsable del ambiente. Ahora, puede ser que este desperfecto o esta falla, digamos, que se encuentra, qué sé yo, en alguna tubería, alguna conexión eléctrica, ¿no? Que venga de la casa entera. De la casa entera, entonces sí le corresponde al propietario, ¿no? Porque esa instalación, por ejemplo, no la ha hecho el anticresista o el inquilino, la realizó el propietario. Entonces le corresponde al propietario realizar las mejoras o las subsanaciones de esos detalles para que la persona que está ocupando el ambiente pueda vivir en cómodas condiciones, ¿no? Hay detalles, ¿no? Que le corresponde al dueño y detalles al que toma el cuarto o el departamento, ¿no? Son precisamente esos detalles, mi estimado, que se deben tomar en cuenta al momento de la suscripción del contrato.
¿no? Bien. Porque hay características, o son bienes inmuebles nuevos, por decirlo así, o ya son datan de bastante tiempo, que ya tienen deterioro de algunas cosas, entonces se puede establecer dentro de las cláusulas, ¿no? Doctor, nos están llegando varias preguntas. Por ejemplo, me dice, ¿un anticrético puede durar más de 5 años? Es a voluntad de las partes. Las partes, por así convenir a sus intereses, pueden establecer el tiempo de duración de un contrato. Legalmente no hay establecido un límite. No. Ellos pueden establecer el límite, las partes. ¿Y con el tema de los alquileres? También. También. Generalmente se hace por un año voluntario y un año forzoso, ¿no? Pero, como digo, es parte de la voluntad tanto del propietario como del inquilino, o del propietario y el anticresista. Y doctor, hay un caso, antes de este caso voy a leer este otro mensaje, 7011-7002, buenos días, 2 preguntas me dice. ¿En alquiler existe alguna indemnización al inquilino por el tiempo que ocupa un inmueble? Es un poquito ambigua la pregunta, porque estoy entendiendo que el inquilino es que quiere una remuneración, pero no entiendo bajo qué objeto. No sé si se referirá a esta pregunta, porque hay un tema que también se oía mucho. Cuando una persona vive muchos años en alquiler, muchos años, no sé, tiene un derecho a tomar como propio ya el departamento o la casa. ¿Eso es legal? Pasa que la gente piensa que, y esto lo viste también en muchos casos, por estar viviendo bastantes años como tú mencionas, sí, piensa que tiene ya un derecho sobre ese bien inmueble. Pero mientras exista un documento, no tiene ningún derecho, ¿no? Hablamos en este caso de la usucapión, que generalmente toca, sí, pero no, le comento que no. Al haber un contrato establecido, no se puede argumentar que por ese contrato y por haber vivido por un buen lapso de tiempo, 5 o 10 años, ya se consideraría apto para iniciar la usucapión. No corresponde. Es un mito legal entonces. Exactamente. Bien. Segunda pregunta me dice, anticrético, ¿el pago de los gastos de registro en derechos reales a quién corresponde? Al interesado, a quien vaya a adquirir el bien inmueble en anticrético. Al interesado. No lo puede pagar el dueño, ¿no? No. Bien. Doctor, el tiempo se me ha cortado, tengo que cerrar el bloque. Este tema es amplio, doctor. Amplio. Es muy amplio, porque aún hay temas más profundos en el caso que sucede si la casa empieza a estar en juicio, por ejemplo, en el caso de alquiler o anticrético, cuando antes no había o no estaba registrado en derechos reales, ¿no? A ver, rapidito, doctor, eso, ¿qué pasaría en el caso ese, sea alquiler o anticrético, con los inquilinos o con los que están en anticrético? ¿Qué deberían de hacer si la casa empieza a estar en problemas? Le voy a poner un ejemplo que es un poco común, ¿no? Cuando está un bien inmueble, una casa en alquiler anticrético con varios inquilinos o con varios anticresistas, le pertenecía, por ejemplo, a los papás, lamentablemente fallecen, y quienes son responsables son los hijos, ¿no? Pero a veces hay disputas entre ellos para ver quién se queda con la titularidad del bien inmueble. Entonces, en este caso, los herederos, los hijos, aunque se estén peleando por el bien inmueble, ellos adquieren tanto derechos como obligaciones. Y si se han suscrito contratos de alquiler o anticrético, ellos están asumiendo implícitamente que deben cumplir con el anticrético o con el alquiler, ¿no? Es un ejemplo que les puedo manifestar en este momento. Bien. Doctor, vamos a tener una segunda parte, porque vemos que las personas también necesitan consultar, preguntar y hacer esto más participativo y darle espacio también, pero el tiempo en radio y televisión pasa de volar. Recomendación solamente, atentos a la suscripción de sus documentos, porque de ahí parte, digamos, la seguridad para ambas partes, ¿no? Para propietario y anticresista o inquilino. Correcto. A ver, doctor, esta última pregunta. Siga, con todo gusto. A ver, 7011-7002 me dice... bueno, 2 preguntas. ¿Cuál es la norma vigente del inquilinato? Existe una ley del inquilinato, ¿no? Precisamente donde se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes, ¿no? Ahí le mencionaba una parte, por ejemplo, donde hablamos del
de los impuestos y de la facturación que se debe realizar, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta esos detalles para la suscripción, sobre todo de los documentos. Bien. A ver, doctor, esta otra pregunta más, ¿dónde está? 7011-7002. Mi contrato de anticrético son 2 años, pero ¿puedo salirme antes de los 2 años? Sí puede, si las causales de rescisión están estipuladas en su contrato. En el contrato. ¿Y si no? Es más por voluntad de las partes, ¿no? Le manifestaba hace un momento que el ejemplo que me dio hace un momento, que hay una persona que quería retirarse porque había encontrado un bien inmueble mucho más propicio. Entonces es cuestión de voluntad de ambas partes. Si ambas partes deciden rescindir el contrato voluntariamente por las causales que se hayan presentado, se puede realizar. Tiene que haber una buena, quizás, comunicación, una buena fe, ¿no? Exactamente. Y a veces las personas se quieren salir porque justo no hay eso, doctor. Y a veces es complicado esta situación, ¿no? Por eso, capaz, me imagino la pregunta, ¿no? Ahí le reitero que es muy fundamental la redacción del documento. Las causales de rescisión tienen que estar establecidas en el documento. Y si se adecúa, ¿no? Se pueden presentar un montón de casos cuando ya se esté viviendo en anticrético o en alquiler, y precisamente las causales de rescisión son las que le facultan a cualquiera de las partes para poder en algún momento determinado concluir con el vínculo contractual, sea anticipadamente de la vigencia, ¿no? Se puede hacer. Bien, cierro con esto. Si un contrato de alquiler 7011-7002, si un contrato de alquiler está vencido y pasa más de 5 años, ¿se puede iniciar, usucapión? No se puede. Ese era el mito que hablábamos hace rato. Exactamente. Ni 10 años. Es que le cuento que se comentaba eso. No sé, 15 años, por ejemplo. No sé, 20 años. Pero eso no es legal. No es legal. Habrían que tomarse en cuenta, si es que se quiere hacer la usucapión, de muchos otros detalles y requisitos formales que la ley establece, ¿no? Como digo, es un tema muy amplio, bastante amplio. Tendríamos que explicaros toda la mañana para que la gente pueda tener la seguridad. Bien, puede ser una segunda parte de la usucapión. Claro que sí, claro que sí. Bien. Bueno, amigos, muchas gracias por participar en este espacio de información legal para todos ustedes. Gracias al doctor que el día de hoy nos ha acompañado, doctor Eduardo Canaza, abogado. Doctor, ¿alguna referencia de repente para algunos trámites? De repente la gente necesita información legal. Estamos localizados en este momento en Ciudad Satélite, en un lugar muy, muy céntrico. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Estamos con el nombre de Eduardo Canaza Loaiza, abogado. En todas las redes sociales ahí van a poder ver el contenido de informativo, sobre todo de lo que requiere la gente, ¿no? Y los casos precisamente que llevamos como firma. Excelente. Doctor, Dios lo bendiga. Gracias. A ti las gracias. Hasta la siguiente. Listo. Amigos, 10:25. Un pequeño corte, una noticia a la hora y después estamos con mucho más aquí en Media News.